Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su lunes cívico. Todo lo que sucede en la actualidad en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino que también en el mundo entero, tiene que llamarnos a la reflexión. ¿Qué nos está sucediendo a estas alturas de recién iniciado un milenio? La humanidad está confrontada, hay tantos problemas de educación, tantos problemas de salud. En fin, hemos llegado a un momento en que creemos que hay una confusión universal. Pero no vamos a hablar hoy del universo, vamos a hablar de nosotros, de los hondureños. Con todo lo que acontece, y recién, hace unos minutos, lo tuvimos en prueba, parece que la actitud en el hondureño está muy por debajo. Y hoy los jugadores de la selección de fútbol que nos están representando en la Copa de Oro dieron otro paso negativo. Y lo que observábamos era que no había una actitud de los jugadores. Carecían de esa actitud, no aptitud, actitud. La actitud de triunfar, la actitud de salir adelante, la actitud de darle un orgullo al país. Pero nosotros vemos que también existe en el ambiente un espíritu disociador. Nadie quiere tener una actitud conciliatoria, porque cada quien quiere hacer prevalecer su interés y no mira el interés común. La actitud es una condición humana que conlleva al comportamiento. Y aquí es donde queremos abordar este tema de la actitud, porque ya se hace necesario que busquemos objetivos comunes, planes que podamos desarrollar para un futuro mejor, pero cambiando de actitud. Con esa actitud que tenemos ahora, no llegaremos a ningún lado. Hoy he invitado para el programa a una profesional de la psicología, porque este es un aspecto que tenemos que analizarlo desde ese punto de vista profesional. Además, los psicólogos tienen el contacto con las personas aquellas que sí requieren de la orientación para formar actitud. Porque la actitud no solo la tenemos que tomar como algo de personas, también tenemos que ver lo que es la actitud colectiva. Doctora. Un placer saludarlo, Nahum. Gracias por invitarme. La doctora Patricia Mackey es una profesional que nos puede hablar mucho de esto de la actitud. ¿Qué cree usted, doctora, que nos está pasando con nuestra actitud? Pues usted planteaba algunos puntos que son muy válidos, Nahum. Nuestra actitud se ha ido difuminando y no ha encontrado un foco común. La actitud es aprendida, es forjada en el diario vivir, es forjada en el roce de la cultura y con nuestras personas significantes. Una actitud tiene 3 elementos y vamos a abordar cada uno de ellos para poder comprender qué nos está sucediendo. Primero, el elemento cognitivo. La pregunta es, ¿cómo piensa el hondureño? ¿Qué es lo que tiene en su mente? ¿Cuáles son esos procesos cognitivos? El segundo, el emocional, un componente emocional. ¿Cuáles son las emociones que reconocemos más fácilmente, que vivimos más fácilmente y que realmente desarrollamos y proyectamos en todo lo que hacemos? Y el tercer elemento es el conductual. Nosotros podemos tener hermosos pensamientos, emociones bien enfocadas, pero si no pasamos de sentir a la acción, no hay una actitud. Se queda sencillamente en pensamientos vagos. ¿Qué sucede en el hondureño? ¿Qué sucede hoy en día? La actitud proactiva prácticamente ha desaparecido. Y lo que tenemos son juventudes, adultos, personas importantes de la sociedad
que por principio quieren destruir y no construir. Por lo tanto, no tienen una actitud proactiva. ¿Qué sucede si alguien en su cognición, en esas frases que dominan su pensamiento, lo que lleva es hacer que nada funcione, porque el objetivo es que el sistema fracase? Pues obviamente, si usted tiene estas personas en los equipos de trabajo, no le van a conciliar, no van a querer conversar, no van a querer el trabajo en equipo. Lo que van a querer es separar, encontrar las diferencias entre los miembros. ¿Qué sucede entonces con la proactividad? Desaparece de los cerebros jóvenes y prácticamente esas cogniciones que estamos sembrando nosotros, los adultos, en ellos, son para destruir, para desasociar, para encontrar diferencia y no igualdad. ¿Qué sucede en el otro elemento? ¿A qué estamos acostumbrados los hondureños? ¿Cuáles son nuestras emociones, nuestras vivencias emocionales más fuertes? Pues tenemos pocos estudios al respecto, pero los que hay nos dicen cosas alentadoras y cosas desalentadoras. Vivimos la solidaridad fuertemente. Somos un país que responde en situación de emergencia, pero somos un país que no responde en cotidianidad, que es la contraparte. ¿Qué emoción nosotros podemos identificar? Y en los estudios que hacía yo con los niños hondureños de las escuelas alrededor de los mercados por muchos años, ellos identifican el miedo y el enojo como lo más fácil. Identifican un día fantástico sin violencia con momentos de celebración, cumpleaños, aniversarios, fiestas especiales, pero no se considera la felicidad, no se considera la paz como algo cotidiano, sino que como algo extraordinario. El constructo en la mente del hondureño de la violencia, de la destrucción, está bien sembrado. Pero pregunte usted a un hondureño qué es vivir en no violencia. Muy difícilmente va a encontrar un común denominador. Entonces, nuestras cogniciones están mal, muy mal, y estas se dan en el proceso de socialización y en las escuelas. ¿Qué sucede también con esto de la actitud? Estamos enseñados a dar para lo que se nos paga, pero nunca un poquito más. No tenemos eso de la excelencia metido en la sangre. Tenemos mucho deber en nosotros, ¿verdad? Pero no tenemos excelencia. Hacer las cosas porque las tengo que hacer y tengo que cumplir con mi responsabilidad es algo muy distinto a querer hacerlo más allá, con placer y con una alta calidad. O sea, que pueda prevalecer la voluntad de hacer las cosas más allá de lo que se tiene que hacer. Pero aquí hay algo bien importante, doctora, que me gustaría. Pueden haber categorías en la parte de la actitud, digamos, categorizar lo que es la actitud positiva y la actitud negativa. Claro que sí, y hay muchas más de esas categorías. Tenemos las actitudes interesadas. Las actitudes interesadas son las que yo misma me fomento porque me llevan a producir, a lograr objetivos. Tenemos las actitudes desinteresadas, que son las que tengo básicamente por principio, porque se me han sembrado, porque son las comunes en mi cultura. Tenemos las actitudes proactivas, que son las de más alto positivismo, porque nos llevan a lograr objetivos, a lograr la excelencia y un principio humano muy importante que es la autorrealización. O sea, sentir que yo he logrado todo lo que quería en mi vida, ¿verdad? Y luego pues tenemos las actitudes negativas, las de fracaso, ¿verdad? Las que se llaman metálicas, que si no hay una retribución económica, entonces no daré nada, ¿verdad? Y me quedaré casi inerte. Tenemos también la actitud de la separación, disociación, que usted llamaba. Esta de donde yo voy, la gente se pelea, se discute, surge la envidia, el chisme, ¿verdad? Y destruyo yo un pequeño grupo social, toda una comunidad, incluso todo un país. Las actitudes negativas están también en las actitudes de derrotismo. Cuando yo digo, no puedo, o cuando yo digo, es que yo no puedo porque soy pobre, ¿verdad?
porque la pobreza es mental en primera instancia. A veces teniendo los recursos para salir adelante, todos los que hacen proyectos y programas le pueden decir que no tomamos la oportunidad y que no hacemos algo grande de ella. ¿Dónde está entonces? En esa actitud de derrotismo, de no puedo, yo soy pobre, estoy impedido mentalmente, humanamente, para poder lograr algo en la vida, para poderlo poner primero como un sueño y luego como un objetivo y seguir pasos para lograr las cosas. Muy interesante. Y después de esta primera pausa, doctora, vamos a ver un poquito cuál debe de ser el comportamiento que debe de tener el hondureño en este caso, porque estamos hablando del hondureño, en relación a esa actitud que no debe de ser solo sustentada en que la actitud viene de educación, porque yo conozco gente muy sencilla, muy humilde, que tiene una actitud diferente a un académico. ¿Por qué? Porque tiene vocación, tiene voluntad de hacer las cosas, y esa es una actitud positiva. Claro, y la actitud, cuando yo hablo de educación, no hablo solamente del salón escolar. Claro, claro. Hablo del proceso de socialización que se da en la familia. Así es, ¿verdad? En la familia, en el núcleo social, donde se desenvuelve la persona. De eso vamos a hablar después de esta primera pausa con la doctora que hoy nos acompaña, Patricia Macay. Bueno, licenciada Macay, sigamos hablando porque este es un tema interesante, porque el mensaje que queremos digerir hoy para la teleaudiencia tiene que ser general, sea un mensaje para políticos, para profesionales, para empresarios, para trabajadores, para la juventud, para los niños, porque la actitud es inherente al individuo, y el individuo es desde pequeño hasta viejo. Y ahí es donde tenemos que ver qué es lo que le corresponde a cada quien con su actitud personal. Pero hay una cosa, doctora, yo quisiera saber, por ejemplo, si la actitud también puede ser contagiosa. Contagiosa en el sentido que yo no tengo un pensamiento propio, pero otro piensa por mí y otro por otro y otro. Cuando menos acordamos, ¿para dónde vas, Vicente? ¿Dónde va toda la gente? ¿Es contagiosa también la actitud? Por supuesto que es contagiosa y se vuelve elemento colectivo. Tal cual como un grupo de personas, por ejemplo, un grupo de primos, que tienen una actitud negativa, por ejemplo, hacia un equipo de fútbol contrario. Bueno, entonces lo mismo, pueden aprender a tener una actitud colectiva, positiva o negativa hacia un determinado objeto. Definitivamente nosotros tenemos ese elemento contagioso de una actitud a veces que no es la más constructiva y a veces que sí es constructiva. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las campañas televisivas, publicitarias? Definitivamente orientan a la opinión, orientan a que a mí me agrade o no me agrade, a que yo reproduzca o me inhiba de reproducir una conducta que se está promocionando. Entonces, claro que sí. Mire, por ejemplo, vaya, le voy a poner el ejemplo de lo que está ocurriendo hoy en el país. Hay personas que tienen muy claro su pensamiento, hay personas que realmente tienen legítimamente la intención de acabar con la corrupción de este país que nos está aniquilando, ¿verdad? Y desde hace mucho tiempo. Pero también hay personas que ven estos fenómenos descarnadamente desde afuera. Nosotros en Honduras, en nivel de democracia, somos adolescentes dentro de este ciclo vital. ¿Y cómo es el adolescente? El adolescente es justiciero, tiene un idealismo, un rico imaginario, tiene una actitud de cambio, ¿verdad? Yo quiero hacer las cosas diferentes. Yo me estoy diferenciando de mis padres, soy totalmente diferente a ellos y estoy adquiriendo mi propia identidad. Entonces, ¿qué es lo que nos hace la juventud y nos comunica? Bueno, ya es tiempo de hacer las cosas distintas, hacerlas bien, con energía, de una manera totalmente nueva y positiva. Pero hay gente que estudia a esta adolescente
a esta democracia adolescente con todo ese imaginario y todo ese ímpetu, y agarra esa energía y la recanaliza a sus intereses. Utiliza entonces una actitud, ¿verdad? Y yo tengo esta actitud y entonces tú te identificas conmigo. Y un solo foco de identificación, que es una lucha de corrupción, ante la corrupción, contra la corrupción, se vuelve multifocal. Y entonces tenemos muchos, nosotros incluidos los adultos de 50, 60, 70 años, adolescentes en esta democracia, disfrutando de una expresión libre, disfrutando de todo lo que puedo hablar, decir y expresar, ¿verdad? Y viene alguien y me hace creer de que solamente mis actos, mi grupo, mi intención es la que va a cambiar Honduras, y se olvidan de que el conjunto, ¿verdad?, de los participantes y los humanos. Para poder cambiar una actitud se necesita un equipo. Si usted quiere cambiar una actitud de una comunidad, no solamente necesita la señora líder de la comunidad, necesita que todos estén involucrados, los niños, los adultos mayores, el cura, el profesor, el pastor, y entonces usted contagia una actitud de proactividad, que en vez de destruir tenemos que construir cultura, mente para el desarrollo. Entonces esa es una actitud proactiva. Entonces estos imaginarios, estas energías juveniles nuestras de la democracia, son utilizadas y son llevadas a una actitud que aparentemente dentro del ideal construye, ¿verdad?, y va a eliminar la corrupción y va a ser sustituida por una conducta más proba de todos los hondureños, pero ¿a cuenta de qué? A cuenta de imponer solo una visión, a cuenta de que vengo yo desde afuera y me aprovecho de esta juventud demócrata, de este nuevo surgimiento, y hago con él lo que me place, y al final el objetivo sigue siendo separar a la sociedad, polarizar a la sociedad, generar ¿qué? Las mismas emociones a las cuales estamos asociados los hondureños, que son el miedo, el enojo, la controversia y definitivamente no una cultura de paz. Ahí me gustaría detenerme un poco, licenciada Mackey, porque en el entorno que tenemos en este momento hay diferentes factores que han llevado a la sociedad a estas cuestiones de confrontación. Hemos venido arrastrando desde el pasado una serie de errores que la misma democracia que nació en 1982 no ha podido superar. Porque la democracia no solo es la alternabilidad en el ejercicio del poder, definitivamente que no. Son varias cosas que deben de ir ya borrando del pasado todo lo que ha sido nefasto para la sociedad. Entonces yo creo que es aquí donde podemos detenernos un poco en lo que nació precisamente en la misma Grecia, porque la actitud viene de una raíz griega que es del actuar, y ahí es la cuna de la democracia. Y ahí nace lo que se llama la actitud conciliadora en Grecia. ¿No cree usted que eso nos falta a nosotros, una actitud conciliadora? Claro que sí, nos hace falta mucho. No le digo que somos unos adolescentes, claro, ¿verdad? Y sin ofender, ¿verdad? No, sí. No, conductualmente, emocionalmente somos muy adolescentes. Exacto, porque somos no podemos, apasionados, sí, no podemos significar, aventados, y creemos que somos dueños de la verdad, cuando la realidad se construye, ¿verdad? Decía Habermas que la verdad y la realidad se construye, y que eso que nosotros construimos es lo que vivimos. Pero sí, definitivamente, esta actitud conciliadora es difícil para nosotros. Nos gusta tener la razón, nos gusta tener una conducta imperativa y sobre todo disfrutar de cuando la podemos ejercer. Además, condicionar las cosas. Claro, la verdad es que si tú vas a conversar tienes que ir despojado de un montón de cosas, sobre todo abierto a la palabra, pero no abierto a que el otro diga, sabes, tú tienes toda la verdad, te la reconozco, ya hemos dialogado, ahí hemos negociado, eso no es. Un diálogo se construye, la conciliación se construye
acostumbrarnos, fíjense bien, eso se construye en el hogar. Cuando los hermanos se pelean, sí, pero es que yo, sí, pero es que él, ¿de qué hace la mamá? Le dice, bueno, vengan para acá, vamos a abrácense 5 minutos. Pero mamá, abrácense, ustedes son hermanos, abrácense. Ay, están todos coléricos, usted mira las caras de los hipotíos viéndose todo en... Pero son hermanos, al ratito ya comienza, abrácense, sí, hermano, y comienzan a platicar. Pues eso somos nosotros, a veces nos comportamos de esa manera, estamos tan bravos y tenemos razones de estar bravos, ¿no? Porque tampoco es de la nada que nosotros estamos molestos. Hay razones por las cuales estamos enojados, pero no podemos pasarnos el resto de la vida quejándonos de lo que estamos enojados y no intentar resolverlo. O alimentando, por otro lado, no resolverlo, porque entonces ¿dónde vamos a ir a parar? La verdad es que nosotros los hondureños necesitamos un clima de paz. Necesitamos salir a caminar a la calle y que a las 4 cuadras no nos salga un ladrón a quitarnos lo que andamos, y si no andamos nos golpea porque no andamos. Eso ha fallado en el país. Y eso Pero es esa actitud de miedo también, ¿verdad? Hombre, bueno, yo no soy una persona muy miedosa, pero conservo mi vida, ¿verdad? No me lanzo a la imprudencia. Sí, si usted mira que están asaltando a alguien, no se va a ir a meter, ¿verdad? Ese es el problema. Bueno. El temor en el que hemos estado sujetos. Pero lo que le quiero decir, que las variables que nos hacen ser como estamos ahorita, sí, porque la conducta humana es multicausal y multifactorial. Entonces, por ejemplo, si yo voy a negar esa realidad de que no hay tranquilidad para moverse, entonces, ¿para qué me voy a ir a platicar? Así es. Pues entonces no le voy a poner solución. Entonces, las personas, podemos decir, bueno, yo soy hondureña, tú eres hondureño, ¿qué no nos gusta? No nos gusta esto, estamos cansados de esto, de esto y de esto. Bueno, juntémonos para cambiarlo. Diseñemos estrategias para cambiarlo. Pero no hable solamente en contra. Quejarse, quejarse y quejarse y quejarse. Y que otro haga, porque entonces... Honduras somos todos tenemos que poner nuestro grano de arena, comenzar a trabajar en eso. Claro. Pero si, por ejemplo, solo pretendo que los demás cambien y yo no, entonces... No se está llegando a nada. No se está llegando a nada. Entonces la actitud conciliadora es comúnmente... Conciliar todo. Aceptar una realidad común. Y aunque tengamos puntos de vista de esa realidad que nos aqueja, que vivimos, comenzar a conversar para poder... diseñar estrategias. Exacto. La actitud se puede cambiar. Sí. Hay un ciclo de cambio de la actitud. Primero observamos, luego detectamos, luego planeamos una estrategia, luego la ejecutamos, luego medimos el cambio, luego volvemos a observar, luego volvemos a detectarlas, luego diseñamos estrategias, luego las ejecutamos, luego medimos el cambio. Y ese ciclo es el que no se debe terminar para cambiar las actitudes. Pero las estrategias deben ir encaminadas, no como yo veo muchas campañas de publicidad, no solo a un elemento de la actitud. Debe considerarse el elemento cognitivo, el elemento emocional y el elemento conductual, para que entonces esa estrategia de cambio de actitud realmente rinda frutos. Bien, vamos a continuar con la licenciada Patricia Mackey platicando sobre este tema que hoy hemos traído como tema principal en el programa de hoy. Actitud. Ya retorno con ustedes. Gracias a Lilibet Bandi, que nos ha reportado el programa desde San Pedro Sula. Nos está viendo en este momento. Muchísimas gracias. Gracias, Lilibet. Bueno, vamos a seguir con este tema porque es apasionante. Y aquí, doctora, me gustaría que analizáramos los comportamientos ya haciendo una disección en la sociedad. Porque hay que ver cuál es la actitud del empresario, cuál es la actitud del trabajador, del estudiante, de los jefes de familia, o sea, que las actitudes no pueden estar regadas, diseminadas, sino que tienen que ser actitudes dentro del positivismo para poder llegar adelante. Por ejemplo, el empresario nuestro demanda tantas cosas, pero no cumple muchas cosas. Hay empresarios aquí que son prácticamente explotadores y que quieren tener a los trabajadores no como trabajadores, sino como esclavos. Hay trabajadores que son unos lanas, que lo que hacen es ver cómo perjudican a la empresa o al lugar donde trabajan.
Hay estudiantes que son malos estudiantes y hacen relajo porque el relajo es parte de su comportamiento y actitud para mantenerse en vigencia. Porque si se educa para ser profesional, fracasa. Y entonces mejor ve que el fracaso sea largo para seguir viviendo de él. Esa es una actitud negativa. Pero me gustaría que en ese enfoque usted, que es la profesional en la psicología, nos pudiera orientar y decir cómo podemos hacer ese cambio sustancial en el comportamiento del hondureño a estas alturas. Una pregunta bastante complicada. Mire, lo primero que hay que hacer es un break point, un parteaguas. Y hay que diseñarlo de manera arbitraria. ¿Qué le quiero decir? Que por formulación espontánea, esperando que el tiempo resuelva las cosas, nos va a agarrar otro siglo, así como estamos, que no es nada conveniente. Y apenas vamos a evolucionar mentalmente, humanamente, lo que la especie nos dé en el tiempo. Entonces, como sociedad, nosotros tenemos que sentarnos y armar lo que otras sociedades que han avanzado, que se le llaman los pactos nacionales, bueno, ese punto de quiebre, ¿verdad? En que, por ejemplo, da igual qué partido gane y los programas continúan y las políticas se siguen con el tiempo, como por ejemplo Chile, ¿verdad? Que da igual quién gane. Pero es que hay políticas públicas y aquí no hay políticas públicas. Bueno, a eso voy. Usted quiere cambiar la actitud del hondureño, tenemos que empezar desde lo macro. Así es, hacer políticas públicas. Punto de quiebra y luego un planteamiento macro, grande, que se mueva como un eje transversal en todo lo que hacemos en las instituciones. Nosotros vamos a hacer lo que se llaman entonces generaciones de tránsito y vamos a ver 20, 30 años después la generación del punto de quiebre que diseñemos hoy en día. ¿Por qué se dice que es arbitrario? Porque se acuerda y desde ese momento se inicia. No podemos seguir quejándonos de antes, no podemos seguir doliéndonos, protestando. Llorando sobre la leche derramada. No, entonces fijamos un punto de quiebra y de ahí para adelante caminamos. Bueno, ¿cómo cree usted que salió adelante Japón? Porque hizo esto. Como tantas sociedades que yo le podría mencionar. Entonces, hacen este punto de quiebra. Eso es lo primero que hay que hacer. Y hay que hacerlo a nivel macro y con ejes transversales. Salud, educación, etcétera. Mire, tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que empezar a enseñarle a nuestros hijos y devolver a los padres el trabajo que les corresponde como padres. Porque ahora se pretende que la escuela haga todo lo que tiene que ver con educación y formación de un hijo, y eso no es así. Entonces, usted quiere valores de equidad, entonces comience a poner a las 6 de la tarde la hora de la cena y el que no está no come y da igual si es hombre o es mujer, lo que le haya pasado tenía que estar a las 6 de la tarde en la casa. Sea coherente en las medidas de disciplina, ¿verdad? Premie y castigue cuando lo ofrezca, pero no esté en ese tira y encoge y que los hijos le doblan el brazo y que no hay una coherencia en la formación y obtienen todo sin dar nada a cambio. Eso debe terminarse. Pero eso es parte de la disciplina. Correctamente, pero ¿qué es eso? Proceso de socialización en la casa. ¿Qué sucede entonces? Para mí, la actitud no se divide si usted es empresario o si usted es estudiante o campesino. La verdad es que es una actitud hondureña que está implícita en cómo nosotros vamos produciendo esa cultura. La reproducimos, la enseñamos y nosotros la ejecutamos, ¿verdad? Y los demás nos pueden ver con esa conducta. Entonces, si usted quiere generar un modelo para que los demás lo vean y lo imiten, que eso es lo que hacen los niños pequeños, entonces usted cuando la gente le toque el timbre y diga, decí que no estoy, y después no tenga cara usted para decirle a su hijo, no mintas, si está mintiendo hasta en la cosa más elemental.
Entonces, nosotros tenemos que hacernos un autoexamen Pero también como ahí, modelos de sociedad. claro, Y además del punto de quiebre, el modelaje y esos ejes transversales, ¿verdad?, desde la política pública. es importante. Después de la pausa vamos a platicar eso porque tenemos que ver también qué es lo que sucede en la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué se ha desfasado, por qué se ha resquebrajado la sociedad? No por condiciones de orden político, ni creo que económico. Es quizá porque nos hemos abandonado totalmente a la sustentación elemental de la moral. Y aquí es donde quiero preguntarle para la próxima, el próximo espacio, ¿en qué influye la doble moral en la actitud humana? Ya retorno con usted. Vamos a ver, licenciada Mackey, porque esta pregunta me fue formulada desde el balcón, donde están los productores allá. Cuénteme, don Naú. Me preguntaban que le transmitiera a usted que qué incide la doble moral en relación a la actitud de la persona. Claro que sí. Es muy, mire, la disparidad, incoherencia entre lo que es el discurso y la conducta es el primer ejemplo. Yo hablo de honradez, hablo de que de una vida proba. Y estoy robando por el otro lado. Correctamente. Entonces, usted no tiene ninguna credibilidad como modelo. ¿Recuerda usted el otro yo del doctor Merengue? Ah, por supuesto. Tendría que ser una cosa así, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y qué es lo que sucede con...? Mire, la doble moral es una característica del hondureño, nos guste aceptarla o no. ¿En qué afecta, por ejemplo, la doble moral? Yo reclamo, exijo, incluso hasta violentamente un derecho, pero estoy totalmente indispuesta desde lo más profundo de mi ser a no respetarle los suyos, ¿verdad? O sea, yo paso y agarro un spray y le mancho la pared que a usted le costó miles de pesos pintar y tal vez estaba ahorrando no para dejar importa, pero no le importa, ¿va? Entonces, pero usted está reclamando un derecho, pero fregándole al otro, Sí, ¿va? Su el derecho del otro. Entonces, usted dice, ¿cómo es posible que estemos nosotros queriendo sembrar una cultura de derecho, violentando totalmente siempre al otro? Y usted dice, ¿cómo nos podemos explicar eso? La doble moral, ¿verdad? Es mi discurso, es totalmente distinta a mi conducta. Y soy incapaz de ni siquiera pensar, otorgar al otro lo que estoy reclamando para mí, ¿verdad? Pero fíjese bien, ¿de dónde viene todo esto? Esto viene de nuestra cultura y desde nuestro proceso de socialización. Usted está haciendo fila para entrar al cine, pero si viene alguien y se metió, ese está feliz porque es el vivo, violentó la ley, le violentó el espacio a los otros, ¿verdad? Él llegó tarde, pero entró primero. Aquí, ese sujeto es el galán, es el héroe y es la persona que todo el mundo quiere copiar. ¿Por qué? Porque los que viven la ley y respetan los derechos de los demás pierden. Entonces, ¿qué le dice la madre? En vez de decirle, venga para acá muchachito, dése la vuelta y haga fila como todos nosotros. ¿Qué es eso? No sea ante la señora, no sea malcriado, que eso es lo que corresponde a los padres hacer. Entonces ese niño no va a tener una doble moral. No va a decir, no me agradan las personas que le quitan el puesto a los demás. Y él se lo va a ir a quitar. Va a decir, no me agrada, y más bien le va a dar el puesto a una señora adulta mayor y él va a esperar su turno. Entonces, por eso es que existe la doble moral. Pero la verdad es que la actitud negativa no solamente tiene que ver con la doble moral o con la cultura, sino que tiene que ver con toda una realidad psicosocial y que no la podemos negar. Como por ejemplo, yo voy a planificar a corto, a mediano y a largo plazo si no tengo que comer mañana. ¿Qué me va entrenando a mí la pobreza? ¿Qué me va entrenando a mí ese no tener que comer mañana? Me va entrenando la cultura de la inmediatez. Inmediato. Entonces, yo no respeto, yo no pretendo guardarte como amigo por 10 años, pretendo sacarte todo lo que pueda hoy que te tengo enfrente. Cultura de supervivencia, cultura de inmediatez,
Y todas esas cosas se van ido reforzando en la cultura del hondureño. Eso lo tenemos en nuestra psique. Ahora, eso es una cosa que quiero que me haga la diferencia usted. ¿Esto es un comportamiento o es una conducta? Porque la actitud tiene que estar relacionada con ambas cosas. El comportamiento es para llegar a alcanzar los objetivos de la persona, del individuo, dentro de la sociedad y para él mismo. Pero la conducta no, porque la conducta, lo que usted me está indicando, es precisamente porque ahí sí lo podemos decir que es falta también de un basamento cultural. Por supuesto, pues, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que la conducta del ser humano es multicausal y multifactorial. Claro. No podemos decir que lo que está sucediendo solamente es producto de una actitud negativa. Es producto de un conjunto de variables dentro de un licor, ¿verdad?, que se vienen mezclando desde tiempo atrás. Es muy fácil. La conducta es lo observable. La psiquis es lo que tenemos en el interior, lo que no podemos ver. Yo puedo ver la tristeza de alguien si lo veo llorar, o lo veo aislarse y ponerse así en una esquina 3, 4 días que no quiere hablar con alguien. Pero yo puedo verlo a él, que está ahí, está triste, y si yo no le digo, ¿cómo estás? Me siento triste, y de pronto no me doy cuenta porque no lo puedo ver. Entonces la conducta es lo que podemos observar, es el resultante de todas esas variables en nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, la conducta es producto de pensamientos, de emociones, de variables psicosociales. Todo eso se juega en la mente del hondureño y se produce, entonces cuando podemos hablar de hondureñidad. No tenemos una sola hondureñidad en Honduras, eso es algo que tenemos que entender. Tal cual, como hay muchas etnias y varias zonas geográficas que se pueden diferenciar entre unas y otras, esa hondureñidad, ¿verdad?, es distinta también. ¿Qué sucede entonces cuando yo diseño programas y cosas y no intervengo y no tomo en cuenta todos esos tipos de hondureñidad? Entonces cometo error. Las políticas, lo poco que puede hacer va para un sector y el otro sector está descuidado. Y se molesta, y se enoja, se pone bravo, ¿verdad?, porque no es tomado en cuenta. Entonces, mucho de lo que ha fallado en Honduras es que hay profesionales de toda la naturaleza generando política, menos psicólogos. Hacen leyes para seres humanos y no le preguntan a un psicólogo, que es el experto en la conducta humana, en la humanidad. Entonces, ¿cómo a veces podemos pretender tener un impacto humano sin tomar en cuenta a los profesionales expertos en la humanidad, en la conducta humana? Entonces, obviamente van a haber lagunas siempre y fracasos, porcentajes de fracaso, por muy bien intencionadas que vayan. Entonces, este es un momento histórico para nuestra profesión. Nosotros podemos cambiar actitudes, comenzar a sembrar esas bolsitas, esas semillas de valores, de conductas que nos van a llevar para el desarrollo. ¿Y cuántos psicólogos hay en Honduras? Ah, excelente pregunta. Colegiados tenemos aproximadamente 3,000. 3,000, bueno, Sí. Es un buen número. Claro, no alcanzable para poder tener esos objetivos de estar metidos como psicólogos enderezando a la sociedad, porque esa sería una tarea muy difícil. Y el primer reclamo que tengo, no están dentro del sistema de educación. Bueno, ya vamos a venir a la parte final del programa, porque imagínese, Patricia, que se nos ha ido el tiempo así, pero tan rápido, en un tema tan apasionante como es la actitud, el comportamiento humano, pero también el comportamiento de la sociedad. Ya retorno con ustedes. Licenciada Mackey, no sabe qué interés he tenido hoy en escucharle, en desarrollar este tema de la actitud, pero sí me gustaría, y no le quiero interrumpir, porque aprovechando la coyuntura que se presenta con la actualidad nacional, no para que la pongamos en el orden político, económico, sino que en la parte social, lo que nosotros queremos que sea esta sociedad hondureña. Me gustaría un mensaje final suyo dirigido a todos los hondureños, jóvenes, adultos y ancianos. Bueno, desde los orígenes de mi ciencia, que es el psicoanálisis, le puedo decir que estas antorchas tienen luz y que la luz es un simbolismo. Es un simbolismo de purificación, de energía y
que anuncia cambio y que ilumina el pensamiento de las personas y no lo vuelve obtuso y pétreo, ¿verdad? Creo que esa luz hay que aprovecharla para construir a Honduras y no para destruir a Honduras. Esa luz la debemos utilizar para iluminar nuestras cogniciones y dejar los instintos primitivos, ¿verdad? Que son los que nos hacen tener un orgullo, ¿verdad? Una soberbia inmensa, y la dejamos lejos y que nos permite encontrar lo que tenemos comunes como hondureños. Creo que debemos aprovechar este simbolismo de la luz en este proceso maravilloso que se ha dado, que se llama identificación, y que esta identificación que nos ha movilizado la utilicemos de manera constructiva, y que las personas que están utilizando esta luz, este idealismo adolescente de Honduras en su democracia, que depongan eso, que dejen esa mala intención, que no hagan a estas personas nobles sencillamente personas que se les vuelven útiles para sus intereses. Creo que estamos en un momento oportuno de construir y de proponer. Nosotros tenemos que proponer una nueva cultura. Tenemos que hacer una cultura de desarrollo, una cultura de paz. Tenemos que tener mente de desarrollo, no mente de pobreza. Tenemos que extender estos brazos y abrazar al que tenemos a la derecha y a la izquierda y encontrar las cosas que tenemos en común. Es momento de platicar, es momento de conversar, es momento de decir, no me gusta esto, estoy cansado de esto, pero también vengo a decirte qué podemos hacer. A proponer. Correctamente, es momento de proponer y de hacer una lluvia nacional de ideas. Una lluvia nacional de ideas donde todos proponemos cómo arreglar este asunto. Sí. Y todos los sectores, todas las profesiones, todas las edades, todas las clases sociales, todas las ideologías tienen que converger, ¿verdad? Para hacer de Honduras lo que hemos soñado y dejar de estar soñando y volver un objetivo logrado. Licenciada Mackay, muchas gracias. Un placer. Me encanta su mensaje para que la luz de esas antorchas no se vaya a apagar con los oscurantistas, que sigan iluminando, pero que iluminen la idea nacional, la idea de Honduras, un cambio sustancial para el futuro de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Mientras la vida sigue y nosotros sigamos en la vida, aquí vamos a estar con ustedes. Buenas noches, amigos.